Señor Sánchez, ha ido usted a pasearse y a dejarse ver en conferencias llenas de multimillonarios progres, de activistas caviar y de políticos altaneros como usted. Yo creo que la gente corriente tiene curiosidad por saber cómo funcionan esos sanedrines que usted frecuenta. ¿Qué le susurraron a usted los fieles de Greta Thunberg? ¿Le dieron buenos consejos los oligarcas que especulan con la energía? ¿Qué le dijeron los representantes del Estado separatista de Kosovo? ¿Tuvo ocasión usted de asaltar a Biden unos segundos más antes de que abandonara ecológicamente la cumbre con un séquito de 85 coches? ¿Removió acaso mínimamente su conciencia, señor Sánchez, ver que el conciliábulo climático de Escocia movilizó nada menos que 400 aviones privados cuando dicen a la gente que tiene que dejar de viajar en avión? En esas cumbres que usted frecuenta, señor Sánchez, se junta la flor y la nata de la superclase globalista de la que usted quiere formar parte. En la reunión del Consejo Europeo en Bruselas no faltó ni uno solo de esos políticos que señalan con el dedo a las naciones libres y que quieren controlar las decisiones de los parlamentos y de los tribunales nacionales para que nadie saque los pies del redil progre, para que nadie saque los pies del globalismo antinacional y de la Agenda 2030. En la cumbre de Glasgow no faltó ni uno solo de esos chamanes verdes que parecen haber encontrado la pócima secreta para resolver los problemas que nos aquejan y que, eso sí, miran por encima del hombro a ganaderos, a agricultores y a trabajadores industriales a los que van a destrozar la vida. Así que no puedo resistirme a preguntarle, señor Sánchez, después de tantos días rodeado de mentes preclaras, imagino que habrá traído soluciones frescas e innovadoras para España y no las viejas recetas fallidas que ya nos ha contado. ¿Cuál es su plan para el clima exactamente? ¿Cuál es su plan para la crisis de suministros? ¿Cuál es su plan para el problema migratorio? Yo se lo voy a decir, su único plan, porque ya nos lo ha dicho usted, es la Agenda totalitaria y globalista 2030 y la renuncia a nuestra soberanía. Y lo afirmó ya en el año 2019 ante la ONU. Este es nuestro plan. La Agenda 2030 es la hoja de ruta del Gobierno español. Usted se ha abrazado a la Agenda 2030 como una tabla de salvación y sigue a pies juntillas, como si fueran las Sagradas Escrituras, porque no es casualidad, la Agenda 2030 funciona para los progres como una religión de sustitución, con sus sermones, como el que hoy nos ha saltado aquí, con sus sanbenitos, los insultos que perpetra contra Vox y con sus rituales de adoración fervorosa. Viene usted de uno de ellos. Y entonces, ¿cuál es el plan, señor Sánchez? Las frivolidades y los lujos de los políticos y los poderosos frente a las dificultades y los problemas reales de la gente corriente. No hay más que rascar un poco para descubrir que detrás de sus soflamas bien intencionadas late el clasismo de toda la vida. Niños de papá que se apuntan a una moda y luego no quieren hacerse cargo de las consecuencias para la gente más humilde. Desindustrialización. ¿Cuál es el plan? Cierre de centrales térmicas, demonización de la energía nuclear, derribo de las centrales de carbón, trabas a los fabricantes de vehículos, una de las principales industrias de España. Resultado, mayor dependencia de líneas logísticas internacionales y, paradójicamente, mayor riesgo ecológico porque la producción se mueve a sitios mucho más contaminantes y, además, se incrementa la huella de CO2 por el transporte. Son ustedes unos linces. Energía, ¿cuál es el plan? Impuestos verdes, regulaciones abusivas, puertas giratorias en las eléctricas, de eso saben muchísimo, multas al diésel, subida de los carburantes, financiación de coches eléctricos que solo se pueden comprar los ricos. Por cierto, Macron, uno de sus socios en estas cosas, ya ha dicho que ellos tienen otro plan, que es hacer más centrales nucleares en Francia, para que Francia sea soberana desde un punto de vista energético. Supongo que nuestro plan es comprarles a ellos la energía nuclear. El resultado de todo esto, la factura de la luz disparada, dependencia de países inestables y una transición ecológica tremendamente lesiva para las capas medias y populares de nuestra sociedad. Porque, desde luego, los listos contaminantes que acuden con sus coches y sus jets a esas cumbres climáticas no van a padecer los problemas que van a ocasionar a la gente corriente. En la España interior, ¿cuál es su plan, señor Sánchez? Peajes en las autovías, deslocalización de empresas, desprotección del producto nacional, derribo de presas y de embalses, ya lo ha dicho su órgano de propaganda, el diario El País, criminalización del modo de vida rural, abandono de los ganaderos, a veces literalmente, como han hecho frente al lobo. Eso sí, ustedes van a llevar Internet a los pueblos.
¿Cuál es el resultado de sus políticas? Despoblación, emigración, interior, falta de servicios, abandono y destrucción del patrimonio histórico. Eso sí, habrá Internet en los pueblos, aunque no habrá gente. Ustedes no pisan los pueblos, ustedes van a toda pastilla en coches que son de los españoles, con gasolina que pagan los españoles y pasando por los peajes, pagando con los impuestos de los españoles, porque todos los señores diputados que van a imponer peajes a los españoles tienen una tarjeta que les permite viajar sin pagar ningún peaje, mientras a las personas más humildes que necesitan circular para trabajar les van a cobrar ustedes peajes. Seguridad. ¿Cuál es el plan, señor Sánchez? Efecto llamada, fronteras abiertas, 40.000 ilegales entrando en España en este año, regularización de 15.000 menas, invasiones de refugiados como la que está padeciendo Polonia, refugiados entre comillas, e inmigración ilegal masiva como ha ocurrido en Ceuta recientemente. El resultado es la rendición de la frontera sur, más agresiones, más violaciones. Las violaciones han aumentado un 31% en estos primeros 9 meses de 2021, más peleas, palizas homófobas, barrios en los que es imposible vivir y el regalo de la nacionalidad española a aquellos que mantienen lealtad a Marruecos. En cuanto a la protección de los españoles, ¿cuál es su plan? Improvisación. Más impuestos, más cotizaciones, falta de ayudas para los españoles, despilfarro en chiringuitos como el Ministerio de Igualdad, como esa agencia del feminismo oficial que acaban de nombrar, semáforos con perspectiva de género, pasos de cebra de colorines y las comisarías con colores morados, porque también eso es perspectiva de género. El resultado, un estado de bienestar de los políticos y un abandono de los más necesitados. El mejor ejemplo es La Palma, donde ustedes han ofrecido 15.000 miserables euros a las personas que lo han perdido todo, incluidas sus casas, mientras metían en hoteles a los inmigrantes ilegales. En cuanto a la familia, señor Sánchez, ¿cuál es su plan? Individualismo, disolución de la familia, coparentalidad, condenas a la natalidad, desautorización de la autoridad de los padres, relativización de la patria potestad, que parece que ahora la propiedad del Estado es la propiedad de los niños es del Estado. El resultado es el invierno demográfico, la sustitución poblacional, el fin de la atención a mujeres embarazadas, mayores o enfermos, pensiones insostenibles, por mucho que diga usted en esta tribuna, y prolongación de la edad de jubilación. Otra cosa que parece que les preocupa poco, que es el aumento de los suicidios. En cuanto a los estudiantes, ¿cuál es el plan? Matemáticas con perspectiva de género, estudio de la plurinacionalidad en la historia, lenguaje inclusivo, ese que Macron ya ha prohibido en Francia porque dice que atenta contra los valores de la República, imposición lingüística y aprobados gratis. Y el resultado es que España es el segundo país europeo en abandono escolar y que triplicamos la media de la Unión Europea en repetidores entre menores de 15 años. Para las mujeres su plan son las cuotas artificiales, el feminismo radical, ya ha puesto una representante de ese feminismo oficial, y la promoción del burka y el hijab como símbolos de liberación y autonomía. El resultado, la guerra de sexos, la infantilización y colectivización de las mujeres, la desprotección de las mujeres en las calles, el ataque a la maternidad y el borrado de las mujeres con la ley trans que ha puesto a muchas feministas históricas en pie de guerra. Para los jóvenes el plan pues son los porros del señor Errejón, es la educación sexual sin educación sentimental, cosas como el cow-housing, cow-living, casas de apuestas y, eso sí, importación de jóvenes africanos para sustituirles, mientras los nuestros tienen que estar en sus casas sin poder trabajar o tienen que emigrar. El resultado, un 40% de paro juvenil, salarios a la mitad de lo que estaban en 1980, inflación, subida de cotizaciones, imposibilidad de acceder a una vivienda y, claro, imposibilidad de formar una familia. Son ustedes una catástrofe y una plaga para la juventud española. En cuanto al Estado de Derecho, su plan es la deslegitimación de la justicia, la erosión de los fundamentos de nuestra democracia y el ataque a la separación de poderes, pactando con los enemigos de España junto con los que ustedes han acometido una brutal restricción de libertades durante estos 2 últimos años. El resultado es la destrucción del prestigio de nuestras instituciones, tanto que ya dice usted que lo volveremos a hacer. ¿Se atreve usted a decir que volverán a hacer aquello que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal? Claro, también sus socios decían que lo volverían a hacer en alusión al golpe de Estado separatista. Son ustedes, además, un peligro para la democracia y aún no entendemos qué hace usted sentado en ese sillón sin haber presentado la dimisión. En cuanto a la soberanía nacional, sus planes son los de la Agenda 2030, ciudadanía mundial, desaparición de la diversidad cultural, desprecio por las identidades nacionales y locales
y control de datos por parte de los gigantes tecnológicos. El resultado es la sumisión a poderes no democráticos, a estados supranacionales, a superestados supranacionales, a grandes tecnológicas y pleitesía ante poderes que los españoles no hemos elegido, que chantajean a los Estados miembros, que amenazan con expulsar a los que disienten del imperio de la corrección política progre, como le está ocurriendo en estos momentos a Polonia y a Hungría, que solo defienden su soberanía y sus fronteras, como a muchos españoles nos gustaría que hiciera nuestro Gobierno. En cuanto a la cohesión nacional, ¿cuál es su plan? Federalismo asimétrico y una España multinivel, que es el último eufemismo de la desigualdad nacional. Haciendas propias, cesiones al separatismo, blanqueamiento del terrorismo, negociación de los presupuestos de todos los españoles con los enemigos de España y la conversión de este Parlamento en un mercado persa en el que se vende la soberanía al mejor postor. El resultado es una España desigual y corroída, en la que se privilegia a los extorsionadores, a los asesinos y a los insolidarios, y se maltrata a los leales, a los humildes y a los patriotas. Han convertido ustedes el Estado de las autonomías en el germen de la desigualdad y del separatismo. En resumen, señor Sánchez, sus frivolidades y sus lujos nos han arrojado un Estado sumiso, un Estado rendido, sin pulso internacional y sin capacidad de ofrecer un futuro digno a los suyos. Ese es su plan, y con pequeños matices creo que también es el plan de Génova 13. Y más allá de las alaracas y los discursos que aquí escuchamos, porque luego ustedes acuerdan todo, cada vez suenan más fuertes los tambores de la gran coalición. Y he de decir que a nosotros nos parece normal que los que piensan lo mismo, los que piensan lo mismo sobre la Unión Europea, sobre las autonomías, los que votan lo mismo en el Parlamento Europeo, los que incrementan el gasto público endeudando a los españoles cuando gobiernan, eso lo han hecho los últimos gobiernos, pues finalmente acaben gobernando juntos, igual que juntos se reparten como cromos las instituciones, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas. Y juntos se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Han condenado ustedes, señor Sánchez, a la desesperanza a millones de españoles que hoy se preguntan si hay alguna alternativa, no un simple relevo. Y nosotros queremos decir que sí, que hay un plan para nuestros hijos, que hay una agenda para los españoles, que hay un plan que permite la reindustrialización de nuestra nación y que garantice nuestra soberanía energética, en lo que ya están pensando nuestros vecinos franceses, un plan que frene la despoblación y que ofrezca un porvenir a la España interior, un plan que fomente la natalidad en lugar de la importación de inmigrantes ilegales, un plan que defienda nuestros productos de la competencia desleal, un plan que proteja la seguridad en nuestros barrios, un plan que ofrezca empleos estables y salarios dignos, un plan que preserve nuestro patrimonio histórico, antropológico y natural, un plan que cuide como un tesoro la nacionalidad española. Anuncio que vamos a presentar hoy mismo una ley de nacionalidad y allí veremos hasta qué punto los señores diputados valoran la nacionalidad española como un tesoro o si están dispuestos a regalársela a cualquiera. Un plan que defienda las instituciones y la democracia de aquellos que pretenden un cambio de régimen, porque si ellos lo vuelven a hacer, si ustedes lo vuelven a hacer, deben saber que nosotros también lo volveremos a hacer. Saldremos a la calle, iremos a los tribunales, acudiremos al Tribunal Constitucional a defender la legalidad y a defender la Constitución que ustedes han pisoteado. Un plan que garantice nuestra soberanía ante aquellos que quieren liquidarla por arriba, entidades supranacionales y grandes tecnológicas, o laminarla por abajo desde las autonomías que gobiernan todos ustedes. En definitiva, señor Sánchez, un plan hecho exactamente de la manera contraria al plan que a usted le ocurre, pensando única y exclusivamente en España.